Simonella Fragancias presenta. Hola amigos de Magenta y Cian, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio que, por cierto, ustedes nos lo pidieron bastante. Y nos lo pidieron porque vamos a hablar del amor, pero vamos a hablar del amor a la pareja, a los hijos y a la familia. Entonces va a ser un episodio bien bonito. Pero primero quiero saludar a mi amiga Susi Canales. ¿Cómo estás, Sus? Hola, Rol. Muy contenta de estar aquí y muy emocionada por los invitados que tenemos, que fueron muy pedidos y porque usted lo pidió. Beto y Margot. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Como les comentaba fuera de cámara, nos gustaría conocer su historia desde el principio. La idea es que las parejas que están pensando en formar una familia y todo, ver cómo te topas con situaciones diferentes que a lo mejor uno piensa que nunca va a estar en esa situación y de repente caes en eso. Entonces, de su noviazgo, cuando ustedes ya veían que las cosas iban a ser más serias, que decían, sí es, de aquí soy. De aquí soy. Cuando pasaba eso, platíquenme un poquito qué hablaban ustedes respecto a los hijos, a la familia, cómo veían esa situación antes de todo esto, cuando no sabían nada de para dónde iba su vida. Pues, sí platicábamos de formar una familia, o sea, de tener hijos. Era algo que los dos queríamos. Durante todo nuestro noviazgo, los dos somos muy cariñosos en sentido con los niños o de ponerles atención. Entonces, con nuestros sobrinos, ahijados, porque ya teníamos ahijados. Muchos ahijados. Siempre era la plática de los adultos y Jaime y yo hacíamos un espacio para estar jugando con los niños, para ponerles atención, o si alguien tenía fiesta o alguna reunión era que se queden con nosotros, o sea, hagamos pijamada. Desde novios. Niñeros. Sí. O sea, Desde bueno, novios. Sí. Ajá. Sí. obviamente ya casados fue el tema de las pijamadas y eso, pero desde antes si se daba la oportunidad de cuidar a nuestros sobrinos, nosotros encantados de hacerlo, me explico, de que se quedaran con nosotros y de pasar el día con ellos. O sea, los identificaban así como Sí, niñeros. O sea, sí. en una fiesta podían acariciar al niño, Sí. cargarlo, Sí, les todo el gustaba tiempo. toda esa parte. Entonces lo tenían bien claro que ustedes en algún momento querían ser padres de familia. Es Exacto. correcto. ¿Y cuánto tiempo duraron de novios antes de casarse? Fueron 4 años. 4 años. Es 4 correcto. años. 4 años antes de Y era muy casarnos. platicado el tema. Nosotros queremos ser tantos hijos, Yo creo que ya en la recta final del noviazgo, ya que empezamos a formalizar, fue cuando ya empezamos a tocar esos temas. Oye, sí, mira, nos casamos, vamos a hacer viajes porque nos gusta mucho viajar a los dos. Ok. Y vamos a darnos ese tiempo para nosotros. Y después bueno. ya, ahora sí, empezamos a buscar familia. Porque sí queríamos Ok. ese tiempo de pareja, Claro. nosotros solos. Solitos primero. Exactamente. A ver, Entonces, déjame así situarme un iniciamos. poquito. ¿A qué edad se casaron? Yo tenía 25, acabo de cumplir los 25. Y yo 36. Jaime 36. Ok. Nos llevamos Entonces, 11 años. Pero entonces también por tu juventud decías, hay tiempo para Sí, no viajar, tenía para tener prisa, o sea, familia. no había una prisa, Claro, ¿me explico? cero prisa. Sí, exactamente. Y luego, ¿en qué momento, cuánto tiempo pasa para que empiecen a Nos esa plática más a casamos profundidad? y habíamos acordado esperar un año. O sea, Ujú. dijimos, bueno, esperamos un año y medio a ver cómo se van adaptando las cosas. Y otra de los proyectos que teníamos era comprar nuestra casa. Entonces sí queríamos como tener esa estabilidad de cierta manera para luego Claro. empezar a pensar en tener En hijos. familia, sí. O sea, vamos a decir, al principio se cuidaban para no tener Ajá. familia tan Ujú. pronto. Exacto. Ok, fue un diálogo de decir, ¿sabes qué? Queremos vivir, tener cosas, crearnos un futuro para después ya sentirnos estables o seguros Ajá, y exacto. poder traer a alguien al mundo para Exactamente. poderlo compartir con él. Exactamente, esa estabilidad era la que buscábamos. Ok, ¿Y cuánto tiempo pasa para que empiecen a pensar en la posibilidad de ser padres del corazón? No, pasaron 7 años. 7 años. Pasaron 7 7 años. 7 años intentando natural todo eso. Exactamente. Pasan Ok.
Pasa 1 año y medio de estar casados Ujú. y es cuando empezamos a intentar pues ser papás de manera biológica, por así Ajá. decirlo. No se nos daban las cosas y es donde empezamos pues esta búsqueda por la paternidad y la maternidad, ¿no? Yo ahí sí quisiera también entender, esa parte es la que me interesa mucho también tocar con ustedes. Ujú, Dicen ustedes, decidimos cuidarnos. ujú. Creo que también el cuidarte después crea un proceso difícil para embarazarte. No sé si estoy bien o estoy mal. Que cuando tomas pastillas o cosas así, después a lo mejor te tardas un poquito. ¿Pasaron por esa situación? Sí y no, porque siempre el doctor me dijo que es dependiendo de cada mujer. O sea, dice, hay gente que al día siguiente dejó de darse de cuidar Ok. y se embaraza, Claro. pero también existe la posibilidad de que te tardes. A nosotros nos dijo el doctor, puede ser 1 año en el que lo tomamos como algo dentro de lo normal, de que no puedas embarazarte. O sea, te dejas de cuidar y todavía puede pasar 1 año y estamos dentro de lo normal antes de decir que hay una infertilidad o una alerta de algo está Pero pasando. eso ya lo sabías antes de saber que había una situación complicada para embarazarse. No, No todavía tan a no. fondo. Ok. O sea, teníamos información muy vaga de que podías pasar un proceso de desintoxicación de esos métodos para lograr un embarazo. Pero era algo como que lo veías, como decimos, muy normal. Pero se Claro. los dijo un ginecólogo, se los Sí, dijo el doctor. alguien, tu Ajá. doctor. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuál es tu plan? Y pues Ok. me quiero cuidar un tiempo y luego posterior queremos. Y ya me dijo, bueno, cuando ya decidimos de ahora sí, me dijo, bueno, no te desesperes porque Ujú. dice, muchas mujeres tienden a pensar que el siguiente mes ya vas a estar embarazada y eso no va a pasar. Ok. Claro. Entonces me dijo, no te desesperes, esto es un proceso como todo y tal vez puede tardar hasta 1 año en que tengas un positivo. Ah, ok, perfecto. Como para no estarle dando vueltas Para estar relajada ese no año. y no y no, ¿me explico? Fíjate qué interesante, perdón, Sus. No, no, dale. Qué interesante que esto no lo piensas, o sea, ¿No? lo No. piensas hasta que estás Sí. dentro Hasta de que la lo vives. situación. Sí. Ujú. Está bien padre poder platicar de esto para saber, que, oye, sabes que sí, vamos a cuidarnos, pero también después de este proceso a lo mejor puede presentarse esta otra situación. Exacto. Eso es bien padre porque no lo platicas, o sea, no te lo imaginas No. o no es algo que traigas tú como un pendiente, Lo das por Sí. hecho. lo das por hecho, Lo das exactamente. por hecho. Exacto. Ya, me dejo de cuidar y al día siguiente ya estoy embarazada y pues no es Entonces, así. Los relaja el doctor y les dice, 1 año es normal que no pegue, Ujú. tranquilos y todo. Pasa ese año, Y Exacto. entonces ya es donde nos dice, bueno, empecemos ahora sí con reproducción asistida. Estudios primero. Bueno, porque los estudios. Sí, un a los montón de dos y estudios todo. que te tienes que hacer. Sí, es cierto. Tanto Margot como yo, por todos lados dos, estudios. claro. Entonces, con eso iniciamos el camino. ajá. Bueno, Yo tengo una duda bien grande y A a ver. lo mejor es medio fuerte la pregunta, pero me he cuestionado yo cuando se llega a esta situación, Ujú. a lo mejor hay algo que no está bien en alguno de los Claro. dos. Ajá. Entonces, ¿cómo manejas un poquito la culpa? O sea, Es Bueno, complicado. se me- es se me hace- complicado. te algo digo, pasa, se ajá. me hace muy fuerte como relación de pareja, me explico, Sí. dices tú. Ajá. Todos reaccionamos diferente a Claro. una situación así. Ujú. En el caso de ustedes, ¿cómo se manejó? Pues mira, obviamente con los estudios previos que dice Jaime, pues esperamos encontrar algo, me explico, algo Sí. está pasando, ¿no? Sí, Sabíamos claro. que algo estaba pasando porque yo no estaba embarazada. Entonces buscábamos encontrar el por qué Ujú. y todos mis estudios salieron normales. Ahora, Todos mis estudios normales y Jaime perfecto. Entonces Ok. ahí es donde ya hace una alerta de decir, bueno, ¿y entonces qué está pasando? pasa? claro. ¿Qué pasa? Sí, Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, pues sí empieza la culpa. Obviamente los dos la teníamos, pero creo en este caso que yo era la que más culpa sentía, porque al final como mujer siento que cargas esa responsabilidad de yo soy la que no se puede embarazar, Claro, ¿me explico? Sí, sí. Sí. Entonces, aún y que no había un diagnóstico y al día de hoy no tenemos un diagnóstico, porque mi diagnóstico es infertilidad desconocida. Wow. Oh, ese es el diagnóstico. Ajá. Ese es. Wow. Qué O qué sea fuerte. que- Digo, yo no sabía que eso pudiera suceder. No, ni yo, nunca había escuchado. Yo pensaba que algo
en alguien Sí. no está del todo bien. Exacto. Y esto es, pero pensé que siempre se localizaba la No. causa. No, en mi caso pues no hay un porqué, porque todo en los estudios sale está bien. normal. Ajá. Entonces creo que ahí es donde empecé yo, digamos, primero con la culpa, a sentir yo de, pues, ¿qué está pasando? O sea, si todo está bien, entonces, y yo le decía a Jaime, es que de perdido quisiera saber que tengo algo, ¿me explico? Claro. Que me digan, ¿tienes esto? Ah, ok, ya lo Una entendí, respuesta. ya Ya sé entendí que qué es es por esto. eso. Sí. Pero pues, nada. no había nada. Me salen tantas preguntas, de veras. Ok, cuando tú dices, a lo mejor es responsabilidad mía, yo estoy mal, pero pudo ser, no sé si el doctor lo manejó, el estrés de quedar embarazada, que eso también pudiera complicar las cosas. Sí, pasa. Parte. Es Sí. parte de sí nos hizo comentarios que justo cuando estábamos en mitad de tratamientos, sí pedía mucho de, relájense, no se estresen, si andan estresados es mejor cancelar este proceso, Ya. nos brincamos al siguiente, si traen algún tema en el trabajo o algo, relájense. O sea, sí el tema del estrés también es factor. es que es eso y también la presión que hace a veces las familias, La los sociedad amigos, en ajá, general. la sociedad En en general. general. Porque sí Claro. teníamos muchos comentarios de, ¿y ustedes para cuándo? Ah, Sin saber que atrás, Preguntas pues tal incómodas. vez Jaime y yo estábamos viviendo un proceso, me explico, y que a lo mejor para nosotros, y no porque no lo quisiéramos platicar, siempre nuestros papás estuvieron enterados de los que, o sea, la familia De lo que cercana, pasaba. de lo que estaba pasando y amigos muy cercanos, pero pues no es algo que andas contando por todo el mundo, y no porque no quieres que se entere, pero No, si pero- ya es complicado. ¿para qué? Ajá, como Ujú. todavía estar escuchando opiniones y cosas de, es que haz esto, o ve acá, preferíamos reservarlo. ¿Por qué no intentas esto? Ujú. ¿Por qué Sí. no haces esta? O ve con mi doctor. Todo el mundo opina. Ajá. Todo el mundo se mete. Sí, Exacto. Y así estuvieron, ¿cuánto tiempo? 7 años. Con el 7 doctor, años. o sea, con el doctor buscando. con varios doctores. Ok. Porque fue también un camino Tratamientos. de estar recorriendo diferentes médicos, Ok. hasta que terminamos justamente Manuel. con Manuel, Ujú. pero empezamos fueron, si no mal recuerdo, 5 diferentes médicos. Fuimos con 5 diferentes. Y hicimos de todo. O sea, en estos 7 años no quiere decir que fueron puros tratamientos. Pero llegué al punto, y digo, ahorita lo cuento con risa, pero llegué al punto de, es que una señora soba en San Luis y te acomoda la matriz, ahí vamos a San Luis. Claro. Estuvo una que pasa semana eso. allá. Estuve una semana ya y dándome el masaje y que ventosas y yo con fe de, Claro. vamos, de Oye. todo, o sea, lo que me decían, Tú lo probabas, pues Ajá, claro, claro. no perdías nada como quieras. Estos procesos son bien difíciles. Sí, o sea, claro. son Sí. bien complicados, mucho más de lo que nos imaginamos. ¿Hubo pérdidas en este proceso? no, yo no, o sea, de todo el tiempo nunca tuvimos una prueba positiva. Ok. Muy bien, porque eso me imagino que cuando tienes una pérdida, lo vuelves a intentar y tienes otra pérdida. Ese proceso, Es que sabes que ambas cosas son difíciles, sí. porque también el tener la ilusión de si pasaste por decir, en mi caso, por una inseminación y estar esperando la fecha para hacerte la prueba y hacértela y que salga negativo, pues también es una desilusión y que también, por supuesto, muy, muy también te fuerte. pega de una manera pues muy fuerte, o Es que sea, es un desgaste emocional muy súper fuerte, Sí. lo que pasaron antes. Ajá. ¿Llega algún momento en el que les pasa por la mente decir, no vamos a tener hijos? Decir, nos quedamos así. Sí, o sea, tal vez lo pensábamos porque no se daba, no porque estuviéramos cerrados a otras posibilidades. ¿Me explico? Tal vez decíamos biológicamente, tal vez nunca vamos a poder lograrlo. Pero no nos rendíamos porque seguíamos, ¿me explico? Seguíamos buscando el cómo sí. Y cuando hablamos de 7 años, no quiero que piensen que 7 años estuve en tratamientos, sino que era un ir y venir de emociones y de cosas también de repente económicas, de decir, oye, ya no podemos, hay que parar porque Claro. económicamente ya nos está pegando. Claro. Entonces paremos. Sí. Y luego la siguiente vez era de lo emocional de decir, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero. O sea, Jaime me decía, tú eres la que, tal cual, tú eres la de la frega. Me decía, Sí. tú eres aquí la que te está llevando piquetes, Sí. ir con el doctor. O sea, tú eres la que físicamente tienes el desgaste. Tú dices cuándo ¿Hasta quieres cuándo? parar. Sí, es que pero yo me refería más en la pregunta de decir, ok, podemos ser felices sin tener hijos. Nunca les pasó definitivo. esa situación, decir, ok, digo, no se pudo, pero tenemos la capacidad Sí, de tener sobrinos, de tener familia, de tener oportunidades de viajar, porque Sí. bueno, los hijos es una responsabilidad de un cambio bien grande, pero
decir yo, ok, voy a ser feliz sin tener hijos? Hubo yo creo que un parteaguas en nuestra relación y en ese proceso en el que Margot ya estaba muy desesperada. Yo igual, pero yo siempre traté de ser ese soporte de yo no me voy a quebrar Claro. por estarle dando Fue el mi soporte. contención todo el Sí, tiempo. entonces yo trataba siempre, le digo, de hecho Margot tuvimos una plática hace poco de, oye, ¿y tú cómo te sentiste? Nunca me dijiste en este proceso cómo te sentiste. Ujú. Le digo, la verdad ni me acuerdo, o sea, porque como que yo Eres el fuerte. bloqueé esa Ujú. parte y era ese soporte Sí. para que Margot no se quebrara, porque si no los dos íbamos a estar Claro. mal. Pero fíjate, Entonces, Jesús, qué Qué bonito. bonito. Ay, los dos, qué bonito. Es que esa es la padre. Lo Es que bien acabas de importante. decir, él fue siempre mi soporte. Sí. Qué bonito O sea, eso. hablas Claro. de lo que hay detrás en una relación de Y pareja. ahorita que Sí. lo dices, si en algún momento, si hubo un punto donde yo le dije a Jaime, ya no más. O sea, estaba muy desgastada emocionalmente. Y esta parte de siempre platicarla me cuesta en el sentido de, me pongo muy sentimental porque un día Jaime se sienta conmigo y me dice, tenía alrededor en mi trabajo 3 embarazadas, mis compañeras, las 3 embarazadas detrás de mí. bien Ay. complicado. Y yo estaba muy contenta con ellas, pero era muy difícil escuchar todo el día de, ay, sentí al bebé, ay, fue al estudio, ay. Claro. Entonces era un contraste para mí y ese día uno de los días salí llorando. Y le digo a Jaime, es que a lo mejor es algo que tú deseas y yo no lo voy a lograr, ¿me explico? Ujú. Y me dice, a ver, yo me casé contigo porque quiero compartir mi vida contigo. Si los hijos vienen, va a ser un plus y va a ser muy bonito y qué Claro. padre. Pero si no, yo quiero compartir mi vida contigo y por eso me casé contigo. Y yo le he dicho a él que ese día yo sentí que me quitaron un costal que venía Bonito, cargando claro. atrás. Y también cambió un poco mi personalidad o mi mentalidad en ese momento de decir, porque me casé con él, me explico, estoy con él porque quiero compartir mi vida. Si vienen los hijos, sí va a ser un plus y va a ser más amor en nuestra casa, pero también estaba segura que si no llegaban, pues sí iba a ser feliz porque lo tenía él, ¿me explico? Exacto, O sea, exacto. nada más fue un cambio de objetivo en ese Claro. momento. A lo mejor el objetivo, quedamos todos por hecho, es tener una familia. Exacto. Pero si no se puede, cambiamos el objetivo. Nos tenemos nosotros. Exacto. Pero Qué también, bonito. sí, claro, pero también buscando el objetivo es mi soporte. Es que esa parte me gustó mucho. Sí, ¿me está explico? muy bonita. De lo que él hace por amor. Por eso al comienzo dije, oye, es amor a la pareja, Definitivo. a los hijos y a la familia, porque aquí están presentes en su historia esos amores, Sí. ¿me explico? Esas Sí. formas de amar. Entonces, Sí. si no se da alguno, movemos un Es que poquito esas el chip. pruebas nada más o afianzan la relación o Sí, o te terminan la relación, separan. y en ustedes los unió más. Sí. Muchísimo. Y luego de tanto desgaste, de tanto, ¿en qué momento buscaron la otra opción de ser papás? Intentamos un último ciclo de tratamientos Ajá. y ya nos dice el doctor, mira, este es lo último que podemos hacer. De aquí para ustedes viene, lo que seguía para nosotros era un in vitro. Ok. Y nos pegaba en muchos sentidos, en lo económico, en lo emocional, en muchas cosas y en lo cansados, tal vez para ese punto que ya estábamos que le decía yo, De Jaime, pero venir. como quiera nada nos garantiza que vaya a pasar, ¿me explico? Aún siendo in vitro, no nos garantizaban que a la Ah, no. primera fuera No, a ser un hecho de que ya quedáramos claro. embarazados. Entonces, definitivamente ahí sí tomamos la decisión de decir, oye, sabes que tal vez ya en cuanto a lo médico, ya nosotros tal vez aquí vamos a hacer una pausa y ya venían pláticas como que era un poquito antes Sí. sobre temas de adopción. Ok. Era como reevaluar nuestras posibilidades. Fue esa pausa de decir, esto no está dando, no nos va a funcionar o no nos está funcionando. Y fue como sentarnos a platicar y ver cuáles eran nuestras posibilidades en ese punto. Entre ellas, pues la adopción. Ok. No era un tema desconocido para nosotros y mucho menos para Jaime, porque él tiene primas o primos que llegaron por adopción. Ok. Y un amigo muy cercano de Jaime también había adoptado a uno de sus niños. Entonces era algo que, pues dentro de nuestro círculo, era normal, porque luego a veces la gente siento que Sí. lo toma como en otro sentido. Entonces sí era algo que habíamos en algún momento Era algo platicado. familiar. Ajá, era algo Sí. que Muy sabíamos que familiar. la Ujú. posibilidad estaba ahí. Inclusive mis suegros en algún momento también consideraron la posibilidad de adoptar. Entonces para Jaime era un tema muy presente y aunque para mí era tal vez algo más desconocido,
al involucrarme en su círculo, pues ya era algo que se venía contando o que se venía Cotidiano. platicando. Ajá, justo. Quiero hacer una pregunta antes de entrar ya la última pregunta antes de entrar de lleno al proceso de la adopción. ¿Qué hubiera pasado? O sea, la pregunta es para los dos, pero quiero centrarme un poquito más en ti. ¿Qué hubiera pasado si antes de casarte supieras que Jaime no podía tener hijos? Pues yo creo que no hubiera cambiado nada. Ok. Tal vez a lo mejor pues hubiéramos adelantado el llegar a la adopción, ¿me explico? Claro. Creo que eso no hubiera cambiado nada porque el amor que yo sentía por él pues era muy independiente de lo que podía pasar a futuro, ¿me explico? Tal vez no hubiéramos tenido el desgaste emocional de 7 años y hubiéramos ido directamente a la adopción, o sea, a buscar esa posibilidad de convertirnos padres de esa manera. Supongo que la respuesta es muy similar. Sí, Sí, definitivamente. nada más de verlo cómo la ven. Sí. Sí, Sí, digo, es que ¿verdad? ¿Cómo se ven sí, ellos? Qué bonito. entiendes esto fácilmente por los detalles de una Sí. historia, ¿me explico? Ujú. Pero también es bien padre que la gente, o sea, volviendo al objetivo, el objetivo a lo mejor no es necesariamente la familia, sino es estar con la persona que amas. ¿Qué amas? Y ya después Claro. vamos formando una Viene el situación. plus. Vienen complementos, Pero es vienen que- complementos que vienen a sumar a ese objetivo, unión. como lo llaman. Es que cuando te pones ese objetivo de esa forma, de estar con la persona que amas, las cosas son más sencillas después, porque si Sí. el objetivo es tener hijos, pues la situación a lo mejor tienes que tomar otros caminos. Exacto. Sí. Entonces está bien padre que las personas jóvenes Sí. piensen en estas situaciones, ¿verdad? O cambien su objetivo para Claro. poder luchar juntos. Elegir bien a la pareja, eso es lo primero. Sí, ¿verdad? claro. Elegirla bien y con todo el amor del mundo, porque no sabes qué pasa después. Y elegirlo está bien difícil. Exacto. Es que suerte, es saber lo que quieres, o sea, son muchos Y el puntos amor. que... ¿Verdad? Sí. Sí, el amor, ay, qué bonito. Sucio es la sentimental de... Ya se dieron cuenta, ¿no? Yo estoy bien emocionada con la historia de ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, ¿y luego qué sigue? Yo quiero saber, bueno, Es que sí, Rolanda. ahora es que ya nos llevamos media hora. Está bien, en la historia de informativo, amor. está bien padre conocer a lo que te puedes enfrentar, pero realmente estamos aquí para conocer lo que ustedes nos quieran platicar respecto al proceso. ajá, Vamos a centrarnos en que ustedes ya dijeron, ok, ya está la posibilidad de adoptar. ¿Qué fue lo siguiente cuando decidieron que sí? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por dónde empezaron? ¿Quieres platicar tú? Sí, bueno, prácticamente nosotros, después de pláticas que tuvimos, nos empezamos a informar de dónde podíamos, realizar los procesos de adopción. Entonces, el primer acercamiento obviamente fue al DIF y fue casi a final de pandemia, ok. porque nos tocó incluso, hacen pláticas ahí, creo que ya lo saben ustedes, hacen pláticas informativas Ujú. para empezar con el proceso. Entonces nosotros tuvimos esa primer plática vía Zoom o vía Teams, porque pues estábamos todos encerrados en casa y demás. Y de ahí siempre, después de que escuchas la plática, si quieres seguir pasar al siguiente paso, comunícate con trabajo social o con la psicóloga Ujú. para que te agende una cita. Entonces, Porque esa plática es el primer filtro. es el primer Y filtro. uno Pues hasta es ahí, informativa, ¿verdad? o sea, esto te vas a enfrentar, Sí. pero sí hay que decir que son pláticas, digo, creo que lo platicaron Annalise y Alex, crudas, o sea, Sí, donde te ajá. hacen ver la realidad, Y a qué te puedes pero, enfrentar. pero siento que exageraron, o sea, en la primer plática a la que nosotros fuimos, creo que pasaron el nivel de ser Pasaron. crudo a ser, casi nos decían no adopten, que fue pues en el 2021 más o menos, inicios del Inicios del 2021. 2021 más o menos fue esa plática. Entonces sí nos llevamos una impresión así como que, ay, cani, está muy fuerte, pero no importa, vamos a seguir. Parece que te quieren desanimar. Sí, Ajá. pareciera que te quieren desanimar. Entonces hacemos la llamada a la psicóloga, nos programa cita, llegamos a la cita, nunca se conecta. Entonces Que dices, oye, ¿qué Oh, pasó? Volvimos a llamar, ya la buscamos a ella,
nos dijo, ay, sí, es que como estamos en pandemia, nos ponían mil trabas. Trabas. Ujú. Y entonces se dio la plática. Bueno, Ok. la primera digo porque fue la única. Ah, Después Fue de la 3 intentos de conectarnos y que no llegaba, o sea, y yo le he marcado de, oye, estamos conectados. Ay, no, disculpa, me salió un imprevisto, no me puedo subir. ok. Ah, bueno, ok. Y así fueron hasta esa que se conectó. Hasta esa que se conectó. No duramos yo creo ni 5 minutos en la llamada. Cuando ella ya nos había dado un diagnóstico que primero teníamos que ir a terapia de 8 meses para sanar nuestras pérdidas. Ok. En menos de 5 minutos. En menos de 5 No, y minutos yo ya nos había colgué y le digo a diagnosticado. Jaime, pero si yo no he perdido nada. Sí, era lo que te iba a preguntar. O sea, Digo, sí. ¿cómo dijo ella que ustedes tenían pérdidas? A lo mejor la Ajá. costumbre. Así, ¿Será? o sea, fue Exactamente. muy La costumbre de todas las No, parejas. tienes que tomar terapia por tus pérdidas. Y ya colgamos y volteo a ver a Jaime y le digo, pero pues no perdí nada. Sí, o güey, ellos sea, no tienen ganas de que adoptemos. Ok. Ajá. ¿Y luego qué hicieron ustedes ante esa decepción, por decirlo así? Pues ahí dijimos, hay otras opciones. Ya nos fuimos a buscar otras instituciones. Ok. BIFAC, Casa Cuna Conchita, que ahí aunque eran instituciones privadas, pues tenían ciertos reglamentos. O sea, en este caso, yo para ese entonces, si no me recuerdo, ya tenía... Ibas a iba a cumplir. cumplir 40... 32. 40. Los Iba, cumplías. no, iba a cumplir 40 y el Ajá. límite en Casa Conchita eran 42 para el hombre. Adoptar. Híjole. Entonces Ajá. tenía 2 años nada más para que en la lista que tienen ahí enorme saliera algo. Ujú. Entonces, apúntame, no pasa nada. Pues sí, no pierdo nada. La fe no se pierde. Pero ahí era Apúntame. nada más de hablar y te apuntabas y luego ellos te hablaban en el momento que pues que se tuvieran un bebé, porque en Casa Cuna Conchita funciona distinto, no es una institución donde tenga niños, sino son recién nacidos que decide la mamá ya no hacerse cargo de ellos y entonces van a adopción. Pero pues estás de acuerdo que la Se tarda gran más. mayoría de las parejas luego buscan bebés y pues digamos que tienen mucha demanda en ese sentido, ¿me explico? Entonces, bueno, fue otra de las opciones. Nos fuimos a BIFAC, estuvimos también en pláticas con BIFAC. Entonces fueron una serie de instituciones que estuvimos nosotros buscando hasta que también hicimos una pausa por cuestiones de trabajo. Yo me tuve que mover para Ciudad de México, se va Margot conmigo. Ujú. Estuvimos allá un tiempo. Y entonces en ese inter detuvimos todo. Ujú. Regresamos otra vez acá a Monterrey y es cuando ya empezamos de nuevo Con el tema. con el tema Ujú. debido a que pues se empieza a hacer un boom en redes sociales de DIF capullos Ujú. y empezamos a ver y oye, pues tal vez va a ser diferente. Y definitivamente sí nos topamos con esa sorpresa de que volvimos a inscribirnos a la plática informativa y wow, qué diferencia. O sea, ya te invitaban más ven, sí va a ser tal vez un camino difícil, tal vez va a ser un camino complicado, pero ven, estamos abiertos a que vengas a conocernos y a que vengas a ver los casos de todos los niños que tienen ahí. Ujú. y Eso fue en el 2020. 22, en el 22. en el Ah. 22. Es que nos tocó acercarnos al DIF en las dos administraciones, por así decirlo. Mm. En la administración anterior, del gobierno anterior, que fue en el 2021, cuando de plano nos cerraron la puerta a los 5 minutos. Y como dice Jaime, nos volvimos a acercar por toda la difusión que se Sí. empezó a hacer y que veíamos que pues se acercaban familias y que se estaba logrando la adopción, ¿me El explico? cambio. Que fue Exacto. donde nos da como esa esperanza de decir, oye, pues algo está pasando, que se está empezando a mover esto y que pues la gente se está empezando a acercar y que hay niños que están saliendo en adopción. O sea, pero entonces en esta administración donde volvieron a hacer el intento de acercarte a DIF, Ujú. se encontraron con un DIF profesional, pero también realista Ajá, Sí. exacto. en Sí, su exacto. información. Ok. Exacto. Nos Pero sentimos un- acompañados en el proceso. Sí, más Sí. amable por O decirlo sea, así, ¿no? más amable. acompañados en el decir, oye, si esto es difícil, no es cualquier cosa, pero aquí estamos, o sea, los vamos a apoyar en el proceso, las dudas que tengan, en las Más cosas que empático. necesitan. Exacto, esa es la palabra, más empático. Obviamente con nosotros que pues la mayoría de la gente, no digo que toda, pero sí la mayoría que llega ahí pues viene de una historia complicada también de no poderse convertir en padres, muchos de ellos, no te digo, no generalizo porque sé que hay unos que no.
Y entonces como todavía llegar a lo que es tu esperanza para convertirte en papá y que a los 5 minutos te baten y te digan no, dices, pues bueno, entonces Claro. ya no hay nada que hacer, me explico. Aquí no le vamos a echar flores a nadie, pero Ajá, vamos a ajá. hablar de una realidad. Encontraron una administración diferente, Sí, una administración a lo mejor hasta sensible para Sí. el trato con la gente. Es que es bien importante que la gente conozca estas cosas, me explico, porque uno se crea historias Ajá. de lo poco que ves y a veces, muchas veces lo que ves es lo peor de algo. Ujú. Claro. Entonces, pues es padre. O sea, estás animando a gente que se acerque, me Sí, explico, claro. porque dices tú, ¿sabes qué? Encontré algo bueno. sí, Y definitivo. digo, también es cosa de aplaudirse. Como criticamos lo malo, pues vamos a Sí, hablar pero hay bien que de ver también las cosas buenas. las cosas buenas. Qué bueno Exacto. que lo comentan. Sí, es que aparte sabes que vas a un proceso, tal vez largo, tal vez corto, o sea, porque no sabes cómo va a tocarte el proceso, pero a fin de cuentas es un proceso burocrático que vas a tener que cumplir con varios pasos. Muchas veces eso ya a ti ya te está bloqueando, que dices, ay, voy a hacer todo esto, pero dices, oye, si me invitas de esta manera, pues hasta te dan ganas de empezar el De seguir. proceso Ujú. y de seguirlo. Claro. Ujú. Y yo creo que aquí el mensaje es, si te vas a enfrentar a un proceso, pero llévenlo, o sea, si su objetivo es llegar a ser papás de un niño o una niña, llévenlo el proceso. Pero cuando te topas con estas pláticas que te desilusionan desde el minuto 1, Claro, dices, imposible, o sea, ya vienes tú con cierto bloqueo porque sabes que vas a llevar sí. ese camino que Sí, tienes ya que de por sí. recorrer. Ajá, ya de por sí es Ajá. difícil y luego te Sí, luego bloquea. como no tener ese acompañamiento o Ajá. ese... Era para donde iba. La Ajá. diferencia, yo creo que entre las dos administraciones fue el El acompañamiento. Acompañamiento. Exacto. Así lo platican ustedes. O sea, dices, ¿sabes qué? Sí, o sea, es Sí, nuestra un proceso. experiencia, ¿me Sí, explico? claro, pero pues para eso estamos aquí, para conocer su experiencia. Ajá. Es difícil, pero voy acompañado. Y eso Exacto. marca una Hace diferencia toda bien la grande. diferencia. Toda la diferencia. Sí, claro. Claro. Y entonces siguieron los pasos adelante gracias a eso. Sí, Así es. Y luego- igual fue exactamente lo mismo. Tomamos la plática informativa. Ujú. Fuimos Jaime y yo. Obviamente, pues no es una plática con la que tú salgas ilusionado, por así decirlo. Es decir, no es una plática bonita en el sentido de que te van a decir todo es color de rosa. ¿Me Claro. explico? Es una plática informativa realista de a lo que te puedes enfrentar, porque sabemos que todos los niños que están ahí, pues hay un trasfondo de su realidad. Fuerte, ¿verdad? Ajá. Sí, traen situaciones Sí. fuertes. A eso me refiero, ¿no? O sea, de decir, pues no es como que, ay, sí, vengan y todo es color de rosa y los niños, pues no, o sea, tal cual informativa con sus realidades y se acabó. Y sí salimos de ahí, tal vez Jaime y yo, pues sí, como que Pensativos. pensativos Ujú. en decir, esto es para nosotros, o sea, es lo que Jaime, el más convencido, y yo era la que estaba un poquito, si no dudosa, como yo le digo a Jaime que para mí era lo que en mi cabeza llegó en ese momento es, yo no puedo fallarle, o sea, si este es el camino de nosotros, si logro ser mamá de un niño, yo no tengo, o sea, me daba el miedo a fallarle porque ya una vez alguien le había fallado, ¿me explico? Ok, Ah, qué sí. fuerte. Sí, O está sea, muy- yo decía, Sí. yo no sé si estoy lista para esto y si no estoy en el proceso, yo no puedo volver a fallarle. A él ya le fallaron o a ella ya le fallaron en algún momento, o sea, una mamá o un papá. Sí, sí, sí. Entonces esa parte era la que a mí me detenía un poco de decir, quiero seguir o no quiero seguir, ¿me explico? Pero bien válido. Sí. Esa duda, o sea, Muy humano. te puede frenar Sí. totalmente. Ujú. Y yo creo que, o sea, también el tomar esa decisión es muy inteligente y de mucho amor porque dices, oye, si no estoy listo, ¿a qué voy y me meto? Claro. Y como dice Margot, fallas una segunda vez a esa personita. No tiene, No, es no que esa tiene caso. segunda vez duele, o sea, está muy fuerte. Ajá. Decirle, ese niño va a volver a pasar procesos difíciles. Ya no. No se lo merece. Exacto. Sí. O sea, Sí. no por mi egoísmo podría Ujú. ser volver a hacerlo pasar, y hablo egoísmo de decir sí, sí puedo, y a la hora de la hora, o sea, Siempre no puedo. Ajá. Pues, Y pues, ya no- es un acto de amor. Sí, Por donde lo entonces veas. Jaime Ujú. me decía, ¿qué piensas? Y yo decía, es que esto es a mí donde me hace dudar, si así lo queremos ver. Le digo, yo no sé si estoy lista y yo no quiero fallar porque pues ya están en esta situación y yo no me puedo venir a dar el lujo de decir sí, luego a la mera hora que no pueda con esto.
Entonces me dijo Jaime, mira, pues no hay prisa. O sea, ya habían pasado a ese punto 7, 8 años. Entonces me dice Jaime, si necesitas tiempo, un año más, un mes menos, pues no pasa nada. Que estés convencida que esto es lo que quieres. Entonces, pues empecé a investigar. Empecé a buscar información por todas partes. Y una cosa que platico y que realmente así fue como me hizo otra vez cambiar el chip de decir, esto es para mí. Encontré un podcast de una chica que sus hijas llegan por adopción y dice que en algún momento su ginecólogo, que eso es algo que a mí no me ha tocado que algún ginecólogo lo haga aquí en México todo el tiempo, o que son pocos tal vez lo que lo hacen, es que le dijo, a ver, tú lo que quieres, ella es colombiana, por eso digo que aquí en México, tú lo que quieres es embarazarte y vivir esa etapa del embarazo y de tener la panza y esto, tú quieres ser mamá. Y entonces ahí fue donde a mí otra vez dije, pues es que lo que yo quiero es ser mamá. O sea, yo no estoy pidiendo embarazarme realmente, yo lo que quiero es ser mamá, eso es lo que yo estoy deseando. Pero sí debe de haber el proceso de alguien que quiere pasar. Claro, Sí, y es válido. Claro, pero ok, yo creo que la situación te llega a cambiar el chip. Probablemente. Pero volviendo ahorita un poquito al miedo que tenías, Ajá. que es muy importante, digo, habla de un grado de madurez, pero yo creo que tu miedo no era a no poder, sino a fallar, porque el esfuerzo ahí iba a estar, las ganas iban a estar, Ajá. pero por más ganas que tú le eches a algo, a veces no puedes. No puedes. Exacto. Entonces tu miedo era a lo mejor a fallar a esa persona, Exacto. porque es bien importante decir, oye, sí quiero, le voy a hacer el intento. Ajá, sí. A muy diferente a, ¿sabes qué? Lo intenté y me quedé en el intento. Sí, pero pues una personita no va a entender esa parte, ¿verdad? Exacto. Claro. Me quedé en el intento. Y también es imposible no dañarlo en ese proceso. O sea, o en esa parte de entre si lo intentaste y pudiste y no. Y eso era algo que a mí, te digo, me daba miedo. Claro. O sea, lo que estaba en mi cabeza es tal cual. Ya le fallaron una vez, yo no puedo venir a darme el lujo todavía de ver si en el intento puedo y volverle a fallar. Y no conocías ningún niño. No, pues conocía lo que veíamos en redes, o Sí. sea, lo que Sí. nos dejaban ver, ¿me explico? Pero a lo que me refiero, no había todavía un lazo No. emocional No, con nada, nadie. nada. Porque digo, si así es difícil, imagínate cuando Sí, ya claro. conoces a alguien, Sí, claro. hijo, se Ajá. pone más Y complicado. luego al ver ese podcast, esa pregunta a ti te movió. Sí, es donde le digo a Jaime, es que ya me di cuenta, o ya me hizo sentido que lo que yo quiero, pues, o sea, tal vez en algún momento de mi vida sí quise vivir el embarazo, pero lo que yo deseaba, pues era ser mamá. Y entonces entendí que no importaba cómo llegara mi hijo, si llegaba pues de manera biológica o por la adopción, yo quería vivir el ser mamá y yo quería ser, o sea, quería tener esa parte, ¿me explico? Entonces hablo con Jaime, le digo, creo que estoy lista, acabo de darme cuenta de esto, o sea, me acaba de cambiar el chip o de caer el 20 que esto es lo que yo quiero, vamos a empezar con el proceso. Si hay algo que puede cambiar tu mood en segundos, es un buen perfume. En Limonela encuentras esos aromas que no solo huelen increíble, sino que te hacen sentir poderosa, única y 100% tú. Visita su Instagram Limonela Fragancias y descubre tu nueva obsesión. Nos ubicamos en Plaza Santa Elena, Primera Avenida 207, local 108, Colonia Vistahermosa, Monterrey, Nuevo León, México. Y pues el proceso era ahora sí hablar para la entrevista y empezar con todo lo burocrático, como dice Jaime, de documentación que te piden hasta, me conocen más ellos yo creo ahorita que Jaime o que la yo familia. misma, ajá. Básicamente. Y entregar todo esta serie de documentos. De ahí vienen pues las pruebas psicológicas, que también, por eso te digo, nos conocen más ellos que nosotros. Y bueno, terminamos todo ese proceso, que más o menos fue por ahí de julio del 22. Entregamos documentación. A partir de que hicimos la cita con la psicóloga, viene la primera entrevista, nos dan ya los requisitos y te dan una hoja que tienes que llenar con Súper datos larga. propios Sí, y con qué condiciones quieres aparte. O sea, porque si te dan esa posibilidad en DIF de que tú digas, oye, quiero niño, quiero niña, Claro. entre tal rango de edades. Ahorita que tocas ese tema, tenía una pregunta que a mí se me hacía muy fuerte y se las quiero hacer con todo respeto. Cuando es natural, tú estás a la espera
pero nazca como nazca ese niño, es tu hijo. Viene. Si trae alguna situación complicada y demás, dices tú, así es y voy a luchar. Cuando es una adopción, ¿cómo es ese sentimiento respecto a si mi niño va a tener una parte complicada? Pues mira, sí es un tema bien complicado. En nuestro caso, Jaime y yo platicamos y digamos que con lo que nosotros nos movimos para llenar esa solicitud fue que le dije a Jaime, si esto es para nosotros, si Dios quiere que hagamos o nos convirtamos en papás de esta manera, no importa los requisitos, si así lo quieres ver, o las condiciones que nosotros pongamos en la solicitud, esto se va a dar. Entonces le dije, pongamos las cosas pues honestas, o sea, lo que realmente queremos, no en el hecho de decir, pues abrimos el panorama para que sea más rápido. ¿Me explico? Le dije, si esto es para nosotros, se va a dar o se va a dar porque así va a ser. Yo creo que nosotros fuimos muy requisitosos. ¿Sí? O sea, Sí, prácticamente la verdad todos le es que pusimos no a esto, no a esto. Lo único que estuvimos abiertos fue en un rango de edad de 0 a 4 años, niño o niña. Todo lo demás lo tenemos como que no. Digo, obviamente vimos la plática con Annalise y con Alex y sabemos que ellos abrieron más su posibilidad y nosotros fuimos más cuadrados en ese sentido. Sí. Y le dijimos, o sea, te digo, ese era como el pensamiento que teníamos Jaime y yo, de que si Dios nos está marcando que ese es el camino y por aquí es, pues se va a dar. Y así fue. Pero conscientes de su realidad. Ajá. Sí, decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor yo no puedo con esta parte. Ajá, exacto. ¿Para qué lo abro si no voy a poder? Mejor soy realista y pongo, pero son casos bien diferentes, ¿sí? Como dices tú. Ellos se abrieron más a la posibilidad porque a lo mejor en su mentalidad estaba de que podían. Como quiera se les dio rápido, ¿no? Sí. Después de eso. Nosotros en diciembre nos notifican el 12 de diciembre. Te digo, luego son esas cosas que luego en el momento no pones atención y luego le digo a Jaime, empezamos a ver esas señales después. Pero el 12 de diciembre nos notifican que somos idóneos para adopción. Y fue otra plática que tuvimos Jaime y yo donde me dice, pues entonces ya no hay que planear nada. Le dije, no señor, aquí planeamos todo igual, porque esto no sabemos si se va a tardar 1 año o se va a tardar 6 meses. Entonces le dije, hagamos nuestra vida normal. No hay que estar pegados como al proceso en el decir a la expectativa todo el tiempo porque sabía que se nos iba a hacer bien largo. Pero a ver, ¿el 12 de diciembre te dijeron qué? Que ya éramos idóneos, que ya estábamos en la lista de esperas, de cuenta. Ok, no quiere decir que ya es seguro. No. De ahí todavía puede pasar 1 año, 6 meses, 2 años, o sea... Justo dependiendo de todos esos requisitos que tú llenaste, pues tú cierras o abres tus posibilidades. Exacto. Sí. Y pues como nosotros habíamos sido cuadrados, dijimos, oye, pues vamos, de aquí a que llegue alguien que cumpla todos estos requisitos que nosotros pusimos. O sea, ese 12 de diciembre no era ya. No. Ok. Era ya checamos todo está bien. Palomita, por decirlo todo así. está bien, sí pueden adoptar. Bueno, ahora pasan al proceso de espera. O sea, ya juntamos todos los papeles, por decirlo de alguna forma. Nada más. Todo eso ya está. Papeles, estudios médicos, estudios psicológicos y de trabajo social. Sí, pero a lo que me refiero es ya cumpliste con el ya proceso. Sí. No quiere decir, pero ya tenían todo junto. Sí, o sea, tal vez del 12 de diciembre en adelante, cualquier momento nos podían hablar. ¿Cuánto iba a pasar? No sabíamos. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó casi 1 año. Casi el año. Ok, casi un año. Entonces nosotros, me dice Jaime, pues ya no hay que planear, porque Jaime decía, ¿y si nos hablan mañana? Y yo le decía, es que yo no quiero estar con esa expectativa, porque si no se nos va a hacer eterno. Sí. O sea, le dije, lo vamos a vivir y se nos va a hacer eterno estar esperando. Le dije, si no pasa, pues nos vamos a volver a desilusionar como ya nos había pasado antes con los tratamientos, ¿me explico? Entonces le dije, no, planeamos igual. Si en algún momento llega y tenemos algo, pues se cancela o ya vemos qué hacemos, pero ahorita sigamos nuestra vida normal. Y sí creo que fue algo que nos ayudó mucho porque seguíamos nosotros haciendo, o sea, llevábamos como una vida paralela, por así decirlo, donde hacíamos, por decir, escuela para padres y íbamos y oye un documento y estábamos, pero era como, ya fuimos, ya cumplimos, ya pasó, o sea, ya. No gancharnos con Sin estar esperando la de fecha. Que tal vez nos hablaron por algo, o sea, no mencionábamos nada de algo raro, me explico, de, nos hablaron por un documento, pues tal vez ya nada, o sea, el tema se cerró, por así decirlo, y dejemos que fluya, o sea, a ver cuándo se da esto, si es para nosotros, ¿verdad? Y luego al casi el año les hablan. En noviembre
nosotros haz de cuenta que al año, que era el 12 de diciembre del 23, te hacen como una segunda como revaloración, pues obviamente para saber si estás viviendo en el mismo domicilio, si sigues en el mismo trabajo, si tus ingresos siguen siendo los mismos, O si no has cambiado de opinión. o si no has cambiado O si de no has opinión, cambiado. Exacto. o tal vez en el proceso pues ya te embarazaste y ya fuiste papá y mamá y ya no quieres adoptar, Claro. o ya no estás juntos, o Porque sea, no ya es están impedimento, juntos. es ya se si puedes separaron. adoptar si tienes hijos biológicos, o sea, Ah, sí, claro. pero si te hacen la pregunta, oye, si llegas a embarazarte en este inter, ¿sigues interesado todavía? Ujú. Claro. Entonces, Y ya es esa incluyen a revalidación. ese niño biológico, ese hijo biológico lo incluyen en el proceso porque también a él tiene que estar de acuerdo en pues el proceso que se va a vivir en la casa. Sí, claro. Ujú. Entonces, pues ya estábamos a prácticamente un mes de que tuviéramos que hacer como nuestra La renovación, sí, haz de de cuenta. Solicitud. De todo. de la idoneidad. Ok. Sí, porque tiene vigencia de un año esa, de que te notifican. Al otro 12 de diciembre se cumplía el tiempo de que... Y de tiene que- todo el sentido del mundo. Claro. Sí, poderlo claro. hacer. Claro. Sí, en un año pasan muchísimas Mil cosas. cosas. Claro. Entonces, estábamos noviembre, principios de noviembre, y fue el 2 de noviembre, para mí fue asueto, no fui a trabajar y Jaime se fue a trabajar. Bueno, pero haz pausa antes porque yo creo que es importante decir de que nos invitan a la plática para para el acogimiento, cierto. Ok. Sí, porque en nuestro caso Pablo primero llega con nosotros por el Acogimiento por el familiar. programa de acogimiento familiar. Pero Ok. eso lo busca, perdón, No, no, lo no, busca no. la institución para que haya niños o en todos los casos, primero, bueno, no, ya sé que no es en todos los casos, No. Es pero, que hay dos modelos de acogimiento. ok, O el primer modelo son los niños que buscan no estén institucionalizados y que tal vez están en el proceso de que sus papás pues se reactiven en la sociedad, por así decirlo, Ujú. por Sí. X problema. Y entonces buscan que los niños no estén en una institución, pero sabemos que esos niños tentativamente van a regresar con su familia de origen. Y luego está el otro modelo de acogimiento donde dicen son niños que legalmente en algún momento se van a liberar para adopción, pero si esos 6, 7, un año pueden vivirlos ya con una familia, pues entonces que los vivan en familia, le ganamos tiempo, por así decirlo, y no están en una institución, me explico. O sea, son 6 meses que ya pueden estar con su familia y en esos 6 meses se va a liberar su proceso de adopción y se termina en una adopción. Pero qué con di- la misma familia. Con la que misma los- familia. Ah, sí. pero ok. qué difícil decisión, porque hay cariño de por medio en un tiempo. No, pero Pero- con la misma familia. Pero con nosotros terminaría en adopción. O sea, Ajá. estas Sí, porque en familias... su caso ya están seguros de que con su familia de origen No van a definitivamente regresar. no van a regresar, están en un Exacto. proceso legal que está nada más esperando a que se concluya ese proceso legal para que estén liberados para adopción. Y ese tiempo es el que quiere ganar la institución Ujú. a que no estén dentro de ella, sino ya con una viviendo en familia, que esa familia ya va a ser sus papás adoptivos, que fue nuestro caso. Ok, pero a ver, platíquenme un poquito hasta donde estén ustedes enterados, ¿cómo es el otro proceso de acogida? O sea, también te inscribes en el proceso de acogimiento. Sé que, son 2 modelos, por así decirlo, de acogimiento. Pero el otro es ese, donde dices, oye, yo tengo posibilidad de abrirle la puerta de mi casa a un niño, niña adolescente, pero sé que tentativamente se va a ir, va a regresar con su familia de O sea, origen. siempre tienes el chip de que es un invitado. Sí. Sí. Ah, ok. Ok. Exacto. Ese es un exacto. mientras. Ese es un modelo, ¿no? Sí. Y el otro modelo de acogimiento son niños que van a terminar en una adopción con los papás que se fueron, por así decirlo. Que esta plática a la que fuimos justamente nos explicaban eso, porque nosotros traemos el chip como tú, que era, llegan a tu casa y en algún momento se van y ya te encariñaste y ya te despediste No. y qué feo. Que hay gente Entonces que lo puede. que lo puede, sí, y Ujú. qué bueno porque hay muchas familias que pues abren su casa y Qué difícil. su cariño, Sí, qué pero difícil. pues a fin de cuentas es apoyo que le dan a esos niños. Sí, pero es el chip Pero- que Es traes. el o chip sea, que traes. ser claros en esa parte. Así es. Pero cuando el acogimiento que ustedes eligieron o por el que pasaron, ¿es seguro que ese niño... Sí, fue una de las preguntas que nosotros, cuando nos invitan a esa plática de acogimiento, fue una plática como especial, porque ya tenían varios casos de niños, no sé cuántos, pero ya había varios casos de niños que ya estaban en un trámite de que iban a quedar liberados para adopción y que entonces todas las familias que estábamos en ese momento en proceso de adopciones, bueno, a ver, acérquense.
van a terminar en adopción, pero ahorita se irán en un modelo de acogimiento para que concluya eso. ¿Qué está pasando en este inter? Pues que los niños ya estén con una familia. Si este mismo niño, por así decirlo, te lo voy a dar en 6 meses y va a terminar en una adopción, pues llévatelo desde ahorita. Son 6 meses que ya tú le ganaste de tiempo de estar con él, de convivir con él, de que el niño ya está viviendo en una Claro. familia. ¿Me explico? Claro. No. Sí. O sea, no hay la posibilidad que no te lo den en adopción. Sí. Sí te lo Sí. van a dar, pero todavía no sale el papel de que ya está liberado. O sea, ya no hay vuelta atrás con su familia biológica. Ajá. Sí, pero no te lo están Sí dando. no lo garantizaban. O sea, sí nos garantizaban de En que este esos caso, niños sí. iban a terminar en adopción. Porque yo era de las que más preguntaba y decía, pero no me lo vas a quitar en algún momento. No, o sea, el estatus legal de estos niños va a terminar en una adopción. Entiendo que ese niño va a ser adoptado en algún momento, pero ¿hay alguna posibilidad de que no quede con ustedes? No, nos aseguraban en ese momento que no. No, imagínate qué Era fuerte. nuestro temor. No. Precisamente, Sí. pero yo me haría esas preguntas. ¿me Sí, explico? claro, O sea, sí, dices, sí, Y fuimos de las parejas más preguntonas en esa plática. Sí, pero entonces, claro, todas las parejas preguntábamos, oye, pero Claro. no va a llegar un momento en que me vas a decir siempre no. No, no se preocupen. O ya o sea, lo liberaron, ajá. dámelo, ahora se va para acá. Sí, No. es que esa es la Ya parte nada que más- yo no entiendo. Sí. era no. nada más Sí, cuestión Si de ya, tiempo. si ya es seguro, ¿para qué pasar ese proceso? O sea, esa el es la parte que no papeleo. entiendo. es por el papeleo, El porque papeleo. yo no me lo podían dar en adopción porque no había todavía ese documento para pasar a hacer el proceso donde ya el niño tenga tus apellidos. Entonces, durante un determinado tiempo, pues va a seguir teniendo sus apellidos de sus papás biológicos. Y entonces sigues como en un constante revisión, por así decirlo, con el DIF y con unas cartas pues de acogimiento, tal cual, donde como de custodia del niño, por así decirlo, donde te dicen, vive con ella, no es su hijo legalmente todavía. O sea, legalmente no era mi hijo todavía, ¿me explico? Pero Y la- lo iba a hacer. Ajá, Pero lo iba a hacer. Es que la Sí. verdad, Sí, es que- perdónenme, pero no es que no entienda. O sea, es complicado. sí, es complicado, te voy a decir por qué. Porque, ¿qué pasa si en ese proceso, por ejemplo, dices tú, como ya no es un compromiso, porque todavía no es una adopción, Ujú. yo puedo decir, ya no quiero. Pero puedes, es que no sabes qué va a pasar. Es que yo supongo que cuando ya te lo dan, tú ya estás 100%, 200% seguro. Sí, claro. Sí. Tu pareja. Por eso te digo, al momento de que entras, es 100% convencido que eso es para Ujú. ti. Y si hubiera sido adopción es lo mismo, ¿estás de acuerdo que ya adoptando o ya con tus apellidos no vas a regresar y vas a decir, ¿sabe qué? Siempre no? O te pasa con un hijo biológico, o sea, lo tienes y no es como decir, no era lo que yo estaba esperando, bye. Bueno, sí pasa porque O sea, sí. gracias a esas personas. O sea, sí pasa, pero a Nosotros lo que voy tenemos es que niños. no es lo común, o sea, no es el deber ser. Y sé que a lo mejor muchas de esas familias, ahorita que lo dice Jaime, pues Sí. también es un acto de amor, porque hay gente que tal vez se da cuenta de que no tiene la posibilidad de, y les da una segunda oportunidad, exacto. unas, no todas. Pero pues sí estás convencido de que es lo que quieres. Nada más quiero preguntarles, entonces, ese modelo de acogida, Ujú. ¿ustedes no le vieron? O sea, a mí me daría miedo. ¿Me explico? O sea, lo claro. tuvimos. sí, me Sí lo daría tuvimos. miedo. Yo ya sé, entiendo parte de que nada más es la burocracia de lo que tarda. Pero como bien dices tú, pasan tantas cosas Sí, claro. que a mí me daría mucho miedo que por alguna situación dijeran, Confiamos. Sí, es que ahí yo creo que lo importante es este tiempo es porque lleva un juicio. Ese juicio es el que se tarda. Pero para ese entonces el juicio prácticamente ya la familia de origen ya lo perdió. ¿Por qué? Porque no hizo visitas al niño, porque no acudió a ciertas citas durante Sí. X tiempo. O porque simplemente O firmó. simplemente firmó o simplemente no existen ya. Puede ser el caso de que no existen y se está haciendo la documentación Legal. legal para que se libere ese juicio. Entonces, liberan el juicio y en ese tiempo, si hay papás que ya estén listos, Claro. pues váyanse ya a la casa con los papás. Y Ya ese es cuestión de tiempo- tiempo nada más en que se libere el juicio. ¿Cuánto tiempo fue así en ese programa? ¿Cuánto? Bueno, nosotros entramos, no me acuerdo en qué mes tomamos esa plática, pero sí fue muy rápido, como tal vez unos 3 meses o 2 meses de que... Que ya estaba con ustedes. de que nos pero así. hablaron para hacernos la propuesta, porque Ujú. te hacen la propuesta también de... o sea, pues si aceptas, ¿verdad? El caso del niño, por así decirlo. a mí me gusta mucho esta parte y quiero no perdérmela. Ujú. La parte que quiero que nos platiquen y que se me hace muy emocionante es
el momento en que ya sabes que es tu niño, que ya lo viste? ¿Cuándo dices tú, es mío? Platíquenme cómo pasó eso. Es que la verdad, yo no tengo palabras para describir ese momento. Qué bonito. Yo siempre he dicho que cuando supe que era Pablo, durante unas ocasiones, 2, 3 veces le alcancé a escribir yo a Mariana preguntándole el proceso legal de Pablo. Había algo en él que para mí hacía clic completamente conmigo. ¿Qué era? No lo sé. Y las 2, 3 veces que pregunté por su proceso legal solamente me contestaban, Pablito no está en adopción. El día que abrí la caja para mí, Cuando viste su foto. cuando vi la foto fue el decir, me hizo sentido todo lo que habíamos pasado, me explico, decir, estaba aquí por esto, o sea, Pablo era para mí y este es el momento en el que estuve esperando 7, 8 años. Entonces ahí fue para mí donde todo hizo sentido, donde supe que todo el tiempo que Jaime y yo tal vez lloramos, nos desesperamos, luchamos. Valió la pena. Había Valió valido la pena. toda la pena. Exactamente. Y cuando los vio, que los abrazó, es que yo vi el video, me encantó. ¿Sabes qué? Ese video, cuando salimos de ahí, Jaime y yo le dije, quiero grabar la reacción de nuestras familias y de nuestros amigos, porque yo quería que Pablo viera cuando esté grande, Como- más que para la gente o lo que tú quieras, yo quería que él se diera cuenta de lo esperado que era en las 2 casas, me explico, o sea, por sus abuelos, por sus tíos, por los amigos, por sus padrinos. Yo quería que él se diera, que él viera cuánto tiempo lo habíamos esperado todos, no nada más Jaime y yo, ¿me explico? Claro. Entonces, el tener grabado la reacción de mis suegros, de mi mamá, de mi hermano, de mi cuñado y su esposa, de saber que compartían esa alegría con nosotros. Todo el amor con el que lo recibieron. Pero Sí, ahí exacto. pierde el sentido. Ya no es un niño adoptado, ya Ay, es ya. tu hijo. Era mi hijo. Porque es hijo para toda la familia. Exacto. O sea, nadie está pensando en una adopción, nada más que ya es parte de una familia. Exacto. El De nieto, hecho, el nosotros sobrino. nos han preguntado de qué es la adopción para nosotros. Y le digo, para mí la adopción solo es un proceso. Porque Pablo es mi hijo sin nombres, me explico, ya más allá de biológico de Claro. adopción. Pablo es mi hijo y se acabó, sin algo más allá, me explico. Es que ese momento que platicas es exactamente lo que es mi niño, es mi hijo, pero en todo el contexto Exacto. completito, Con todas las palabras. con Exacto. todas las palabras. Y hasta se parece. De verdad. Todos nos Me- dicen que es Se igualito. parece a Me él, dicen claro. mucho que He visto somos igualitos. la comparación que Sí. hicieron, me encantó. Se parece. Es Sí. que yo creo, yo así lo siento y lo veo. Él estaba destinado para ustedes. Sí. Y ustedes para él, desde Pero- un plan divino. Yo así lo veo. No sé. Sí, Ella lo dijo. ¿Verdad que sí? Sí, Ya o era sea, un plan el divino. proceso, sí, claro, era para ellos. Claro. Así lo han expresado durante todo el proceso. y a lo que les decíamos ahorita, aún si lo queremos ver con nuestras condiciones, las cosas se dieron y es donde le digo a Jaime, Pablo era para nosotros porque aún por lo más cuadrado que pudiéramos haber sido, por lo que luchamos, estaba destinado a que así fuera. O sea, y para mí es la prueba más fuerte, ¿me Claro, explico? claro. Tú ya habías sentido una conexión antes de saber que Sí. era él, pero esa conexión nació porque, o sea, hay contacto, hay No. pláticas. Nada, por solo redes sociales. O sea, Es el clic que haces de que, oye, ve, mira ese niño y está bien bonito y ese O sea, clic yo me que puedo haces enamorar con- de esa persona. sí, pues digo, pues Aunque no lo te conozcas. pasa que hay veces que ves a alguien y te llama la atención, Claro. o sea, hay algo Ujú. que lo ves y dices, algo me llamaba, o sea, no puedo decirte qué porque solo Sentías lo veía y conexión. le decía a Jaime de que Sentías. es que me encanta, o sea, y le mandaba Sí. cosas todo el tiempo, o sea, de hecho, cuando les decimos a mi familia, bueno, de hecho mi suegra también dice es Pablo en el video, porque yo todo el tiempo era de, y mire, ya vio a Pablito, y a mi suegra le mandaba videos, y le mandaba videos a mi mamá, y mi mamá siempre decía, se parecía a Beto, porque Jaime es Beto también en mi casa, pues Jaime Alberto, y decía, es que está igualito que Beto, y yo sí, como que tal vez de la forma, no sé, algo había. Entonces todo el tiempo, pues sí había pláticas de Pablo en el sentido de que lo veíamos y algo salía y le decía, mira, y trae los calcetines diferentes, y ahora lo subieron y caminó, o sea, ese tipo de cosas, ¿me explico? Sin saber que iba a Pues que- sin saber, o tú- sea, nosotros nos dimos cuenta que era Pablo el día que estábamos sentados ahí y abrimos la caja. que Cuando abres la caja, ahora
digo, me imagino la emoción Sí. y todo lo que se puede vivir ahí. Pero ahora dime, platícame el primer abrazo. El primer abrazo, Wow. ese fue un viernes Ay. y el primer abrazo se lo dimos hasta el lunes. O sea, fue un largo fin cruzó de el semana. Muy largo. Muy largo. Se nos dan la noticia, la caja fue un viernes y lo van a conocer hasta el lunes. Bueno, no me digas eso. antes de que me digan del abrazo, ¿cómo vivieron ese fin de semana? Caótico. Fue locos. O sea, no primero lo creíamos. primero el así. viernes tuvimos que salir corriendo a avisarle a la familia Claro. porque ya sabíamos que iba a ser publicado en la noche en Que redes Pablito sociales. Que había Sí, es que de hecho así fue como hablamos del acogimiento porque luego mucha gente se quedó con la duda porque cuando se difunde la noticia de que Pablo había sido adoptado, se dice se fue en acogimiento, porque así inició nuestro proceso, en un acogimiento que tentativamente iba a terminar en una adopción. Ujú. Entonces le digo a Jaime saliendo de ahí, le digo, pues tenemos de aquí como hasta las 7, 8, que es cuando normalmente Mariana sube las historias. Le dije, ¿y que se va a hacer esto un caos? Le dije, para correr y decirle a la familia, porque nosotros queríamos que se atendieran, que se enteraran por nosotros, ¿no? ¿Me permites hacerte una pausa? La historia sé que está bonita, Sí. pero es que ya mencionaste 2 veces a Mariana. Ujú. Le hablabas a Mariana para preguntarle si Pablo estaba en adopción. Ajá. Y ahorita Mariana normalmente sube las cosas a las 7. Redes. ¿Cómo es esta relación de Mariana en estos procesos? ¿O era diferente por alguna causa con ustedes? Platícame un poquito. Perdón Ok. que te haya interrumpido No, está la bien. parte, pero sí quiero entender Ajá. cómo es ese proceso. Como Jaime y yo ya estábamos idóneos para adoptar y yo ya tenía como esa, pues sí, es algo con Pablo, me explico, como esa Conexión. inquietud, esa conexión. Yo preguntaba a la trabajadora social por el estatus legal de Pablo y por privacidad de los niños nos decían no les podemos dar información. siempre era negativa. Siempre era la Claro. respuesta. No te puedo 2 dar veces información. intentamos y disculpen muchachos, no puedo brindar información por confidencialidad de los niños. Entonces me dice Jaime, pues escríbele a Mariana, a lo mejor te contesta. O Y sea, yo, no la conocías. No, a no, lo no. mejor te contesta. Sí, A o lo sea, era la mejor te posibilidad contesta, sí. entre toda la gente seguidora que tenía. Le escribí una vez, pues pasaron días y no me contestó. Pero subía a Pablo y cada que subía, pues intentaba ahí comentarle, ¿no? Y como a la 5ª o 6ª vez, tuve suerte que me contestara, Pablito no está en adopción. O sea, yo me aventaba mi rollo enorme de, Mariana, fíjate que mi esposo y yo estamos en el DIF haciendo proceso, ya estamos idóneos, pero quisiéramos saber por qué hemos preguntado y nada. Y lo copiaba y pegaba el mismo mensaje en el siguiente historia. 5 veces. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que te digo, yo creo que 5 o 6. Y por fin me contestó y me puso, Pablito no está en adopción. Entonces le dije, no, pues ya me contestó que no está en adopción. Entonces por eso te digo de que me había contestado, pero te digo, fue de varios intentos. Y ese día, pues digo, yo creo que los que siguen a Mariana, y nosotros fuimos uno de ellos, de los que se acercaron al DIF justo por la apertura que ella tuvo en sus redes de mostrar pues la realidad de los niños y de acelerar o de ponerle atención a este proceso que luego es importante y que estaba muy olvidado. Ujú. Entonces sabíamos que pues lo iban a anunciar, o sea que sabíamos que había adopciones o había acogimientos y que en la noche pues ella subía que habían ido, no sé, 15 niños en adopción o que había habido acogimientos, etcétera, ¿no? Entonces le digo a Jaime, aunque sabíamos que nos iban a tapar, pues sabía que mucha gente se iba a dar cuenta que éramos nosotros por la voz o por las mismas siluetas, o sea, entonces le digo, yo quiero que se enteren por nosotros. Digo, una era la emoción de Sí, contarle claro. a todos que Claro. ya éramos papás, ¿no? Y otra era, pues, que no se enteraran por redes sociales, sino que se enteraran por nosotros, pues, lo que estaba pasando. Entonces, pues, salimos. Eso fue el viernes. Eso fue el viernes. Salimos, nos citaron ese día a las 12. Sí. Y como para las 2 salimos Jaime y yo, pero íbamos cada quien en su carro. Y me acuerdo que nos subimos al carro y pero ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿No? Y luego ya le digo de que, oye, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a la casa y planeamos. Pues ahí vamos a la casa y le hablamos a tu hermano, le hablo al mío, de que vamos con tus papás, o sea, y los dos estábamos trabajando. Hay que decir que no regresamos ese día ya al trabajo. Pedimos permiso y no Se vale, regresamos. se vale. ¿Ibas a dar a luz? Ajá, ¿Te das cuenta? Prácticamente, estaba sí. recién parida yo en ese momento. Y le digo a Jaime, pues vamos a hacer la gira artística para avisarles a todos. Mi cuñado en ese entonces y mi concuña estaban de vacaciones.
Y pues en videollamada, en pleno shopping, Salen y nosotros ahí, hablando. Sí, videollamada. sí los vi. Ajá. Y luego nos fuimos con mi suegra. Y los viernes normalmente nos juntamos en casa de mi abuelita a cenar. Entonces yo sabía que ahí iba a agarrar a todos. Entonces le dije a Jaime, vamos a avisarle a tus papás. Y de ahí pues nos vamos a cenar. Le dije, ahí va a estar toda mi familia. Entonces ya de ahí pues les decimos a todos. Ah, pues bruto. Y ya. Y en el Inter pues les hablábamos también amigos. De tal vez ya no la videollamada o ir a sus casas. Pero a los que hoy son mis compadres, nuestros compadres. Nuestros compadres. Que también fueron Qué parte padre. muy importante para nosotros en el proceso de que es una parte que también agradecemos el tener Claro. amigos así porque siempre estuvieron ahí con nosotros. La red de apoyo es muy Ajá. importante. Sí, y te piden una carta de recomendación, entonces ellos fueron Fueron el unos- grupito que nos apoyaron Ok. con esas cartas de recomendación que les escribieron súper bonitas. Qué Entonces avisamos a nuestro grupo de amigos, oigan, ¿qué creen? Estamos pasando esto. Y luego ya en la noche avisamos pues a mi familia y a mi hermano y su novia. Pero nosotros no cabíamos de la emoción. Y luego o sea, llega el lunes. llega el lunes, o sea, Jaime y yo ansiosos, o sea, el fin de semana se nos hizo eterno. Y ya nos fuimos el lunes, nos citaron temprano y ya llegamos ahí, a mí me temblaban las piernas. Pero a ver, Claro. es que yo soy bien preguntón, pero es que No, me está interesan bien. un chorro de cosas. Ese fin de semana te dicen, el lunes, El lunes lo conocen. Sí. ¿qué hay que hacer? Preparar un cuarto, comprar ropa, no sé qué hay que hacer. Pues no preparamos nada así porque yo le decía a Jaime, yo no sé qué ropa, o sea, qué talla es, o sea, yo tenía todas esas preguntas como buena mamá precavida. Jaime era de, vamos a comprar todo y yo, no, espérate, relájate, no sabemos ni qué talla ni es. nada. Sí, yo no, veo no, ellos no, él corriendo a sí. comprar. Sí, Jaime fue Todo. ese. Sí. Pero tenían un cuarto preparado. O sea, estaba un cuarto listo para en cualquier momento, llegar pero el no era momento. como de Ujú. ya tiene todo, ¿me explico? No estaba personalizado. No. Ok. No estaba Entonces, perfecto. pero nos tomamos eso con bastante Tranquilidad. De hecho, Claro. fue el viernes, el sábado andábamos en un festival, un festival. de música. Entonces, o sea, Sí, de sí, cierta sí. manera seguimos nuestro fin de semana Pero así. normal, pero pues ansiosos. Ansiosos. Es que claro. yo, bueno, los dos somos mucho de la creencia de que tenemos que seguir avanzando, ¿me explico? Claro. Porque si nos concentrábamos Sí. totalmente en eso, Iban a estar Sí, así. pero eso ya era una realidad bien canija. Sí, o sea, sí. dices tú, o sea, sí, pero también yo sabía que si no se nos iba a hacer eterno. O sea, haz de cuenta que en la mañana nos preparamos sí nos dijeron de que pues tráiganle un juguete y eso. Nos fuimos en la mañana a comprar las cosas, tranquilos. Ya teníamos listo lo que íbamos a llevar el lunes. Y justamente mis compadres nos hablaron y, oigan, ¿quieren ir a un festival? Y yo, sí, necesitamos salir porque Jaime y yo aquí nos Necesitamos van a comer las distraernos. ansias. Ajá. Entonces sí, vamos. Y nos fuimos, el domingo igual, con la familia. O sea, obviamente ansiosos, yo no dormí. Claro. Pero siguiendo haciendo nuestro yo hubiera día a día. disfrutado mi ansiedad sábado y domingo No. completa. Yo no puedo. O sea, yo sabía que no iba a poder y Jaime también es igual. Entonces, vamos a salirnos. O sea, le dije, el estar aquí es darle. Le dije, pues, ¿qué caso tiene? Entonces, pues ya nos salimos. Llega el lunes. Y ahora sí, o sea, ya en la mañana yo me estaba arreglando y yo le decía a Jaime, es que me tiemblan las piernas. El corazón así. Sí, o sea, todo me temblaba, mil. todo. Al mil. Y luego le decía, no vayas a llorar. Entonces, y Jaime, ¿por qué? Le dije, porque lo vamos a asustar, o sea, es como que la primera impresión, entonces yo también quería ser como Muy light. muy light, o sea, emocionada, pero tampoco efusiva, así de abrazarlo y todo, porque le decía, lo vamos a asustar, o sea, esto Estaba tiene que bien ser. chiquito. Sí, estaba súper chiquito, Sí. tenía 2 años 2 años y medio. Ah, muy Cosita. chiquito. Sí, Sí. súper Acababa de chiquito. cumplir los 2 años y medio. Pero y luego cuando, bueno, lo cargas tú cuando entras y luego le haces Lo cargo así. yo y Jaime le da los brazos Sí, y les tiro los automáticamente se va brazos y con él. Y se va oye la conmigo. gente, cuando Sí. le hace así. Ay, no, me Y encantó. empezó Y de ahí empezamos. nuestra revolución. Ese fue el primer abrazo que quería saber. Así es. Cómo se Después cómo de sintió. todo esto, Que llegamos dijiste a tu la primer pregunta. abrazo. Después de ese fin de Pero semana ya caótico. me desmoroné. O sea, ¿cómo que se fue primero con él? O sea, No. Lo cargas. cargué yo. Primero lo carga Margot. perdón, entendí mal. Dije, Enseguida, no, sí, lo Lo abraza cargo y yo, lo abrazo y todo. empieza él a ver unos globos que estaban ahí, los apunta. En eso ya, Margot lo voltea tantito conmigo, les tiro los brazos Y y se va va. conmigo. Ah, ok, ya. Y luego me dio los brazos. Éramos Jaime y yo traíamos el chip y de hecho fue algo que compartimos también con la familia, de que sabíamos que estaba chiquito Pablo, que tenía 2 años y medio y de que, oigan, no quiero que lo
atosillen. Ajá, o sea, de que todos les decía, denle en su tiempo, o sea, pues él también tiene que adaptarse a nosotros. Yo no iba a llegar a abrazarlo y besuquearlo porque va a decir, oye, espérame, no te conozco, ¿me explico? Entonces yo entendía esa parte y de hecho Jaime cuando entramos está parado a un lado, pero Jaime como soldado, o sea, firme de aquí estoy en el momento que tú decidas venir. Entonces ya yo lo abrazo, sí, obviamente me ganó el sentimiento y se me salen las lágrimas y todo, ya volteo, Jaime lo agarra y le da los brazos, esperando Natural, de si quieres bien y si no, pues no pasa nada. Y No, se va, o sea, luego. muy natural. Sí, luego Se le va hizo con así. Jaime y ya nos dicen de que van a pasar a un salón para empezar pues las integraciones con él, el conocerse, el que los conozca, porque no se fue con nosotros ese día. Pasaron casi 2 meses de que estuvimos yendo todos los días en las tardes al DIF para tener integración con él, Ok. por la edad del niño. Sí, hasta que la psicóloga y personal de ahí viera que el niño ya estaba acoplado con nosotros y que ya nos empezaba a extrañar. Como es cuando 2 ahora meses. sí, 2 Sí, meses fueron todos como los 2 días. meses. Wow, es mucho, Sí. ¿no? Pablo se fue Diariamente, con nosotros sábados, hasta domingos y finales demás. de diciembre, o sea, fue todo noviembre y Ok. prácticamente todo diciembre. ¿Y cómo fue ese proceso de esos 2 meses? Fue bonito, complicado también por el hecho de, por decir, en el caso de nosotros para los trabajos, ambos trabajábamos. Entonces sí sabíamos que entre más presentes estuvieran el proceso iba a ir más rápido y ahí es algo que Jaime y yo siempre estamos muy agradecidos con los trabajos de ambos porque tuvieron mucha flexibilidad y creo que también esa es una parte que las empresas luego deben de De sensibilizar y conocer, conocer Sensibilizarse, sí. porque en el proceso de nosotros había otras familias que estaban pasando igual y no tenían pues todos el mismo beneficio, por así decirlo, de que sus empleos les dieran la oportunidad de salir en las De tardes a salirse. convivir con sus hijos. Sí, entonces no era tan fácil que fueran todos los días. Nosotros sí, sin falta. Todos los días fuimos sábados, En la domingos. tarde o en la mañana. Solamente A partir de pedimos las autorización, ahora sí que ya estábamos seguros de tallas y demás. Pedimos un fin de semana para irle a comprar su camita, su asiento del Ropa, carro, todo. ropa. O sea, Entonces, con todo y él se lo llevaron. No, Ah, no no, podíamos. no podíamos sacarlo. Ah, O sea, ok. solo avisamos que ese fin de semana No íbamos a ir a no visitarlo. podíamos ir porque Fueron a comprar. fuimos a hacer compras. Pero no batallaron entonces con las empresas para que entendieran esa Gracias a parte. Dios no. No, Pues, nada. O sea, digo, se me hace Bien. difícil que las empresas entiendan. pues Sí. ahí creo que también es una parte de que tuvimos pues ese beneficio, esa ventaja de tener empresas que son muy sensibles a pues a estos procesos Estos temas. Ujú. y con bastante apertura. O sea, Exacto. súper afortunados ustedes en muchas cosas. Todo Muy se nos bendecidos. acomodó. Siempre, yo creo que todo lo que nos ha sucedido, platicamos Margot y yo y decimos, si es para nosotros, va a ser Claro. a costa de cualquier traba que te, Sí. que te topes. Y esta fue otra Y de así ha ellas. sido. O sea, se nos acomoda todo cuando realmente va a ser para nosotros, todo en bono. Fluye. Pero ahí tiene sentido que dicen que el mundo gira alrededor del amor. Por eso se dan las cosas. Sí. Porque hay amor de pareja, porque hay amor por cuidar a alguien, por saber que va a estar Sí. bien. O sea, realmente ahí es donde se demuestra este tipo de cosas que a veces suenan como románticas o así. Sí. Pero esto es ejemplo de desde que son novios hasta que Hasta llegan el día de a hoy. tener a Pablito con ustedes. Exacto. Es ¿Y correcto. qué es lo que han aprendido de Pablo? Hijo Jesús, muchísimas cosas. Yo, De todo. una de las cosas que Jaime y yo platicamos también mucho es que Pablo es más de lo que nosotros soñamos. O sea, la verdad es que vino a revolucionar nuestra vida al 1000. A enseñarnos muchas cosas, a ser pacientes, a tener tolerancia, a confiar. Porque él confió en nosotros desde el primer día. Ujú. Entonces creo que nos ha enseñado muchas cosas que a pesar de que estaba tan chiquito, pues fluía mucho con todo lo que estaba pasando. Cuando se fue a la casa la primera noche, yo le decía a Jaime, qué complicado de ser, pues prácticamente está con unos desconocidos, aunque ya teníamos una integración previa, pues no era lo mismo dormir en otro lugar, en una casa diferente, en una cama distinta a lo que él pues venía viviendo. Tantos cambios que le tocaron vivir en una poquito tiempo etapa de vida. muy cortita de Y su con vida. un proceso de adaptación increíble, o sea, Rapidísimo, o sea, Pablo es increíble en cuanto a la adaptación. En nada ya está él adaptado a cualquier situación. Ha sido como un maestro pequeño. Es un maestro pequeñito. Qué sí. bonito. sí, Qué bonito.
pero es que, ¿qué enseñanzas? Deja tú que te enseñen a ser paciente o que te enseñen, un hijo te cambia, no lo estoy diciendo en el sentido bonito, un hijo cambia una vida, o sea, Claro. dejan de vivir para ustedes para Sí, vivir para otra definitivamente. persona. Totalmente. Esa es la Sí, realidad sí, de sí, las sí. cosas. Nuestro mundo gira alrededor de Pablo. Sí, Sí, o sea, totalmente. Sí. se Definitivo. acabó un poquito la pareja porque la atención está en una personita. Entonces, a donde voy con lo de la enseñanza, qué padre que te enseñen a madurar, a tener paciencia, lo que quieras. Pero qué padre que es todo a través del cariño y del amor que que va construyendo una personita con ustedes. Con O sea, nosotros. Exacto. se enamoran de una personita. Sí. Y eso, pues, es muy satisfactorio. Eso te llena de muchas cosas. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, y el mensaje para las parejas que están pasando un proceso como el que ustedes vivieron, No se ¿qué les rindan. dicen? No se rindan. Hagan que las cosas sucedan. Sí. Creo que una de las cosas que hemos platicado Jaime y yo es que nadie te va a venir a A poner el hijo. poner las cosas, cualquier cosa, no solo este tema. O sea, nadie te va a decir, ay, es que estabas esperando esto, ¿me explico? Hagan que las cosas pasen, o sea, muévanse, busquen el cómo si Luchen. no es esto, pues Luchen, tiene que, sí. o sea, y que las cosas si son para ti se van a dar, por más tormentoso que se vea el camino, por más complicado que se vea, se van a dar si así es para ti, ¿me explico? Y vale la pena, o sea, hoy yo creo que una de las cosas que Jaime y yo estamos convencidos y que lo hemos platicado y le digo, si se regresara el tiempo y tuviéramos que pasar otra vez todo esto de nuevo, pero que me aseguren que otra vez voy a llegar a Pablo, lo volvería a pasar sin problema. Claro. Definitivamente. Pero es que hay decretos, hay amor, hay lucha, hay tantas cosas, pero todas satisfactorias. O Claro. sea, el esfuerzo te da satisfacción. O sea, dices tú, luché. Te da tu premio. Sí, Exacto. En este Te da- caso se llama Pablo. te da Sí. tu premio, exactamente. Les agradecemos mucho, pero mucho que compartan las experiencias para que la gente conozca lo que es un proceso, tanto de pareja como de familia, Claro. y cuando no se dan las cosas, cómo hay que luchar por ellas, y cuando a lo mejor piensas que no va a ser lo ideal, se convierte más allá de lo ideal. Exacto. Entonces, muchísimas gracias Al por compartir contrario. con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por abrirnos El espacio. el espacio para que más gente pueda sensibilizarse y sobre todo que otras parejas que están pasando por esta situación o por situaciones similares, pues que no se rindan, o sea, que sigan buscando. Al final van a tener, como dice, su recompensa y va a terminar en algo muy bonito para ellos, pero sí es de mucha constancia, de mucha paciencia, de mucha perseverancia y en el camino vas a llorar muchísimo, pero estoy segura que va a llegar algo increíble. Pues Muchas un aplauso gracias. por su familia. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Aplauso bonito. Gracias. Para ustedes y muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Listo. Listo.